Muy buenos días. Hoy, en el día 314, leeremos los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos. Comencemos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es necesario delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora leeremos el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis al tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos y suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 4 podemos ver que se nos muestra a Jesús como la salvación. Jesús es la salvación. Y podemos ver que en los versículos 1 al 2 el Señor nos invita a no permitir que en nuestra vida prime la ceguera sobre la genuina verdad, ya que esto es lo que sucede en estos versículos. Leamos. Dice así, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Resulta de que los saduceos era una doctrina que no creía en la resurrección y ellos estaban resentidos porque les estaban hablando del Cristo resucitado. Qué triste es que muchas veces nosotros permitamos que prime sobre nosotros la ceguera espiritual. Esos conocimientos que tenemos de pasado, de quizás doctrinas que nos han enseñado, quizás tradiciones que has tenido en tu corazón y hay resentimiento porque otros enseñan lo que está en la palabra de Dios, que es la verdad. No permitamos eso. Abramos nuestro corazón
Y te invito a que leas la palabra y dejes que Dios quite toda venda que hay en tus ojos. No importa los riesgos, lo que hacemos para Dios no es en vano. Versículos 3 al 4, que dice así. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Qué lindo es cuando ellos, no importa las amenazas, no importa los azotes, las cárceles, ellos le creyeron a Dios y mire cómo iba aumentando la iglesia. Cuidado con rechazar al que necesitamos. Versículo 10 al 11. Dice así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire que aquí dice que este Jesús es la piedra reprobada por algunos que están edificando. Todos somos llamados a edificar. Primero, nuestra propia vida. Segundo, nuestra familia. Tercero, somos llamados a edificar ese plan, ese propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero lastimosamente a veces no hemos querido edificar sobre la base correcta que es Jesucristo. Por eso aquí habla que Él es la piedra reprobada de muchos edificadores. Muchos han decidido en su corazón voluntariamente no aceptar a Cristo, no creer en Él y no vivir para Él. Y esa piedra reprobada, dice la palabra, que es la piedra principal del ángulo. Por eso muchas vidas han sido destruidas, han terminado en la miseria porque han descartado a Jesús. Solo en Jesús está la salvación, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No podemos buscar la salvación ni en una religión, ni en una deidad, porque la única deidad es el Dios que nos muestra la palabra de Dios. Así de que muchas veces buscamos donde no es. Yo te invito a que busquemos a Dios con el corazón. Reconocen los demás que seguimos a Cristo, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué rico que los demás vieran en nosotros que realmente seguimos a Jesús, que vieran su imagen, sus pisadas, sus gestos, su servicio, su amor en nosotros. Debemos obedecer primero a Dios antes que al hombre, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 5 podemos ver que Jesús es nuestro libertador. Debemos tener cuidado de no permitir que Satanás llene nuestro corazón. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Muchas veces nosotros escuchamos la voz del enemigo, la voz que nos dice no perdone, la voz que nos dice no merecías esto, no pidas perdón, la voz que nos dice tienes que vengarte. Muchas veces dejamos que Satanás llene nuestro corazón en vez de permitirle al Señor que llene nuestra vida con su palabra. Un matrimonio que no teme puede morir. Versículo 9 dice así. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hoy en día hay muchos hogares que han sido destruidos y es que todos necesitamos de la ayuda de Dios para nuestro matrimonio, porque todos somos vulnerables y solamente un matrimonio se puede mantener sólido si Dios está en medio. Dios nos saca de las prisiones
para que le anunciemos. Versículo 20, que dice así: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El contexto de este versículo es que los apóstoles fueron llevados a la cárcel, fueron azotados y llevados a la cárcel a causa de predicar a Cristo. Pero Dios envía ángeles que abran las puertas de la cárcel y les den libertad. Y en el momento en que les dan libertad, les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todos hemos sido liberados de una prisión, estábamos presos del pecado. Y esa libertad que Dios nos dio, Dios quiere que la usemos para que anunciemos su palabra, para que llevemos el mensaje a otros, así como lo vemos acá. Que Dios nos use a todos para sanar. Versículo 16, que dice así: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué lindo que todos eran sanados. Necesitamos poder llegar al corazón de las personas, que Dios nos ayude para poder llegar al corazón de ellos y sanarles y restaurarles. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Versículo 32, que dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que Dios nos ayude a ser obedientes para ser llenos de su Espíritu. La obra de Dios no podrá ser destruida. Versículo 38 al 39. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podremos destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Siempre la obra de Dios va a prevalecer. Quizás estés pasando por momentos difíciles, por obstáculos, pero confía en el Señor, porque Él saca su obra adelante. Gozosos por ser dignos de padecer por causa de Cristo. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La Biblia dice: bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de Cristo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿A quién has decidido obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.